Bien, vamos a comenzar entonces y vamos a comenzar donde nos quedamos en la clase pasada, que fue el jueves, ¿sí? La última fórmula o la última fórmula que estuvimos viendo fue esta, ¿sí? Que es cuando queremos derivar una expresión algebraica, ¿sí? Que recordemos que pues una expresión algebraica pues ya es cuando tenemos suma, resta de términos algebraicos, ¿no? O sea, ya más de un término algebraico se está sumando, se está restando. Vamos a ver un ejemplo de eso nada más para recordar o para refrescarlo antes de entrar a la siguiente fórmula. Vamos entonces a ver, esta expresión que tenemos o esta fórmula que tenemos lo que nos indica es que cuando queremos derivar una expresión algebraica que se está sumando o restando dependiendo de qué términos que tengan, lo que hacemos es derivar de forma individual, ¿no? Por separado. Derivamos U, que sería el primer término, derivamos B, derivamos W, uno a uno lo vamos derivando, ¿no? Entonces, realmente, pues esto no es, les decía, no es una fórmula, solo es una forma de reescribir, ¿no? De reestructurar esta derivada. Esta derivada es una función algebraica que forma pues está formada por 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿sí? Entonces, como está formada por 5 términos, pues prácticamente vamos a derivar 5 veces, ¿no? Vamos a derivar primero este término, luego este, luego este, luego este, y al final este de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a expresarlo, ¿sí? Y lo vamos a expresar por aquí. Voy a borrar lo que está aquí en medio. Solamente copié la fórmula. Ahí está. Entonces, vamos primero a escribirlo aquí. Derivada con respecto a x. Y en medio de los paréntesis, pues vamos a escribir precisamente pues, lo que vamos a derivar, ¿no? Que es todo esto. Entonces, esa es ahora sí que como la primera parte obligatoria, expresar lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a derivar con respecto al diferencial de x, porque es nuestra variable, todo esto de aquí. ¿Sale? ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? En primera instancia vamos a utilizar esto, que quiere decir que debemos derivar de manera individual cada uno, pero al mismo tiempo pues vamos a estar utilizando diferentes fórmulas que estuvimos viendo. Por ejemplo, vamos a comenzar ya de una vez, ¿sí? Voy a... ¿Será que sí me dé el tiempo, el espacio a lo largo? No creo. Voy a irme hacia abajo. Y vamos a comenzar con 3x al cubo, ¿sí? 3x al cubo es una constante con variable con exponente. La fórmula que debemos utilizar es esta, ¿sí? Constante con su variable y con su exponente n. ¿Qué es lo que nos indica la fórmula? Bajamos el exponente, se multiplica por la constante o el coeficiente y la variable, su exponente le restamos 1. Vamos a escribirlo por separado. Bajamos el 3, que es el exponente. Ese 3 va a multiplicar al 3 que de por sí estaba ahí abajo como coeficiente. Escribimos la variable y al exponente que es 3 le vamos a restar 1. ¿Sí? Lo vamos a hacer paso por paso para no tener tantas operaciones al mismo tiempo. ¿Sale? Luego tenemos, ya resolvimos el primero, que es 3x al cubo, este de aquí. La siguiente es menos 2x al cuadrado. Bueno, otra cosa igual, para no confundirnos entre términos, pues vamos a colocar todo esto entre paréntesis, ¿no? Después sigue menos, vamos a respetar la operación que es una resta,
y abrimos un paréntesis. Bueno, abrimos los paréntesis para poder derivar 2x al cuadrado. ¿Sí? Bajamos el 2 y ese 2 va a multiplicar al 2 que de por sí estaba ahí. Y luego viene la variable y al exponente que era 2 o que es 2 le vamos a restar 1. Ahí está. Los dos términos, como ustedes pueden ver, los dos términos se resolvieron con la misma fórmula. Y de hecho, hasta el tercero, ahorita vamos a ver, se va a resolver con la misma fórmula. Porque les decía, esta fórmula de la constante y el exponente se utiliza, es el más utilizado en el cálculo diferencial, en la parte de derivadas. Entonces es muy importante que lo tengamos, si no aprendido de memoria, pero que sepamos cómo se desarrolla, ¿no? Aunque tengamos que ayudarnos de las fórmulas, de hecho no deberían aprenderse las fórmulas, ustedes tengan su formulario a la mano, con que ustedes sepan desarrollar bien la fórmula, con eso no va a haber ningún problema, ¿sí? No es necesario que se aprendan de memoria las fórmulas. Después, continuamos con menos 4x a la menos 1, ¿sí? El menos, pues lo vamos a agarrar como signo de operación, ¿no? Menos, abrimos los paréntesis y vamos a ver. La fórmula nos indica que el exponente va a bajar. ¿Cuál es el exponente en este caso? Menos 1. Lo escribimos con su signo, menos 1. Ese menos 1 va a multiplicarse por el coeficiente que de por sí estaba ahí. El coeficiente es 4, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. No es menos 4, porque el menos ya lo utilizamos aquí para identificar la operación de resta, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los signos, de no dobletearlos, ¿sí? Porque eso nos puede acarrear resultados incorrectos. Entonces, ya utilizamos este menos para la operación, que es una resta, por lo tanto, únicamente vamos a utilizar el 4. ¿Sí? Aquí está. El 4. Y la variable, que su exponente es menos 1, le vamos a restar 1. Entonces vamos a escribirlo. Su exponente es menos 1 y a ese menos 1 le vamos a restar 1. Ahí está. Ya vamos en el tercero. ¿Sí? Entonces ahí vamos este y este. Vamos ahora con un medio de x a la menos 3. Lo mismo. El signo de operación más, y abrimos paréntesis para derivar un medio de x a la menos 3. Exactamente el mismo procedimiento. El exponente lo bajamos con su signo, que es menos 3, y lo vamos a multiplicar por el coeficiente, que en este caso es una fracción, un medio. ¿Sí? Ahí está. Y después, la variable, que es x y que tiene exponente menos 3, le vamos a restar 1. Entonces escribimos menos 1 y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos aquí de esta forma. Ay, se hizo más grande. Está. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 términos y nos queda el 5. Pero el 5 es una constante y recordemos que la primera fórmula que vimos es que la derivada de cualquier constante es 0. Entonces no es necesario escribirlo. Simplemente ya dejamos el espacio vacío porque la derivada de 5 al ser una constante es 0. ¿Sale? Entonces ahí lo dejamos el espacio. Y listo. Prácticamente esto es todo. Aquí ya aplicamos las fórmulas. Lo único que nos queda por hacer es desarrollar algunas operaciones que nos quedan por ahí, ¿sí? Lo que se debe multiplicar, se debe multiplicar. Lo que debemos restarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí primero, el primer paréntesis tenemos 3 por 3.
¿sí? 3 por 3, ambos son positivos, 9. X a la 3 menos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1? Pues es 2, ¿no? Ahí tenemos. Y hasta ahí, esa es la primera parte. Ya desarrollamos lo primero de aquí. ¿Qué sigue? Sigue la resta. Entonces escribimos menos y vamos con la operación. 2 por 2 son 4. X 2 menos 1 es 1. ¿Sí? Ya saben, podemos escribir el 1, no hay problema, es válido, pero también podemos no escribirlo y ya sabemos que cualquier variable, cualquier letra que no tenga escrito su exponente es 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos este de aquí, listo, ya llevamos 2. Luego vamos con otro menos, ¿sí? Vamos con otro menos y multiplicamos lo de aquí. Menos 1 por 4. Menos 1 por 4 es menos 4. ¿Sí? Lo vamos a encerrar en paréntesis. Ahora, otra forma, esto igual quiero recalcarlo. Otra forma de resolver esto es de una vez multiplicar el signo. Menos por menos. ¿Sí? Es otra forma. ¿Sí? Pero si lo queremos hacer paso por paso y agarramos primero la resta, luego multiplicamos los números, al final de cuentas, pues estos dos negativos se van a multiplicar y se van a convertir en positivos, ¿sí? Cualquier forma que ustedes deciden, ya sea el método largo o el método corto, llegan al mismo resultado. Luego seguimos con la variable, menos 1 es menos 2. Ahí está, menos 2. Y seguimos aquí, más. Pero como aquí tenemos menos, más por menos es menos, ¿sí? O si no, pues también pueden escribir el más, abren el paréntesis y ya multiplican esto de acá. 3 por 1/2, o bueno, menos 3 por 1/2 es 3 por 1, 3. Entre 2 no se puede, por lo tanto queda como menos 3 medios, ¿sí? Y la X, menos 3 menos 1, es menos 4. Ahí está. Solamente multiplicamos los signos que nos quedaron por ahí. Ahí. Multiplicamos los signos que nos quedaron por ahí. A ver, ahí está. 9x al cuadrado menos 4x. Menos por menos se convertiría en positivo. 4x a la menos 2. Más por menos se convertiría en menos 3 medios de x a la menos 4. Ahí está. Y esta es la respuesta a la derivada de este ejercicio. Entonces, vamos a ver un ejemplo así rápido de esta fórmula. En esencia es lo mismo que esta anterior, porque vean, bajamos el exponente, al exponente le restamos 1. La diferencia está en que ahora voy a derivar b, ¿sí? Voy a derivar b. Eso es lo que voy a hacer, derivar b, o sea, derivar lo que está aquí adentro. ¿Y cómo voy a derivar esto? Pues lo voy a derivar de esta manera, porque es una expresión algebraica. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y bueno, pues la fórmula ustedes ya la tienen, se les envié el archivo la semana pasada. Entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente de esto. Esto ya está. Voy a hacer un poquito más grande esto. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver el ejemplo. Este va a ser el ejemplo que vamos a manejar. A ver. Permítame un momento.
Este va a ser el ejemplo que vamos a manejar ahorita, que vamos a resolver. Tenemos f de x es igual a x a la quinta menos x al cubo más 3 y todo eso elevada a la cuarta potencia, ¿sí? X a la quinta menos x al cubo más 3 y todo eso está elevado a la cuarta potencia. Recordemos que esa potencia 4 lo que nos está diciendo es que esto se multiplica por sí mismo 4 veces, ¿no? Es algo que pues algebraicamente es un poquito complicado de resolver, no imposible porque pues son términos simples, pero pues sí costaría un poquito de trabajo hacer toda la multiplicación, ¿no? Pero para eso está esta formulita, ¿sí? Esta formulita nos va a ayudar a resolver, y repito, cualquier expresión algebraica que esté elevada a alguna potencia. En este caso, tenemos un trinomio, ¿sí? Una expresión formada por 3 términos, y ese trinomio está elevada a la cuarta potencia, ¿vale? Entonces, ahí está. Vamos a identificar, nada más para fines de la fórmula, no es necesario que lo hagan siempre. Vamos a identificar los componentes de esta fórmula. B, ¿sí? ¿Qué es B? B es la expresión algebraica que se está elevando a la potencia. En este caso, B es x a la quinta menos x al cubo más 3, ¿sí? B es lo que está adentro del paréntesis, x a la quinta menos x al cubo más 3. Eso es B, ¿sí? Eso es B y lo vamos a identificar para que nos va a servir más al ladito, ¿sí? Eso es B. Vamos a escribir la fórmula. No, no la fórmula. Lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a derivar. Ahí. No me agarró el formato de ecuación. Ahí está. Vamos a derivar con respecto a X. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Vamos a derivar X a la quinta menos X al cubo más 3 elevado a la cuarta potencia. Ahí está. Ahí está. B a la n. Esto es B. Ahí está. Esto es B. A la n, que es la cuarta potencia. ¿Qué es lo que nos pide la fórmula? La fórmula nos pide, como en los casos anteriores, bajar el exponente. ¿Sí? Si ya se dieron cuenta, bajamos el exponente. El exponente es 4. Lo bajamos, normal. Como si estuviéramos derivando cualquier letrita, cualquier variable. Bajamos el 4 y lo escribimos al lado de B, ¿no? Entonces agarramos y escribimos B. ¿Qué es B? Pues todo esto, ¿no? X a la quinta menos X al cubo más 3. Cerramos el paréntesis. Y el exponente, que era n, que en este caso es 4, le vamos a restar 1. Exactamente idéntico a cómo eran las fórmulas que veíamos hace un momento, ¿sí? Ahí está. Hasta ahí, todo es exactamente igual. Bueno, con la diferencia de que pues estamos trabajando con una expresión y no con una sola variable. La diferencia principal está aquí. Esto. ¿Qué es esto? Esto es la derivada de b con respecto a x, ¿sí? La derivada de b. ¿Qué es b? Esto es b. Esta expresión me está indicando que debo derivar esa expresión algebraica, b. Vamos a derivarla. Podemos derivarla aquí mismo o podemos derivarla abajo. Yo lo voy a derivar aquí para que me quede cerca.
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar b con respecto a x. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Voy a derivar b con respecto a x. Y estas, pues ya son términos que ya conocemos, fórmulas que ya conocemos. Por ejemplo, x a la quinta. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. X a la quinta. Bajo el 5, escribo la variable y al 5 le resto 1. 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. Ahí está. ¿Cuál sigue? Menos x al cubo. Bueno, pues escribo. Menos. Bajo el 3. Menos 3. X. Y el exponente es 3, le resto 1. 3 menos 1. 2. Y luego nos queda más 3, pero es una constante. Y la derivada de cualquier constante es 0. Entonces, acabamos de derivar. ¿Qué es lo que acabamos de derivar? B. ¿Sí? Acabamos de derivar B. Y eso es lo que nos pide que escribamos aquí a un lado. Entonces, aquí a un lado, escribimos la derivada de B que nos dio 5x a la cuarta. Ay, se fue un 6 ahí. 5x a la cuarta menos 3x al cuadrado. Ahí está. Y listo. Prácticamente esto está terminado. Lo único que nos queda por hacer es resolver ahí algunas operaciones. Entonces vamos a ver. Queda derivada sobre dx. Ajá. Y escribimos. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La primera cosa que debemos hacer es la resta, ¿no? 4 menos 1. Va a dar 3. La otra cosa que podemos hacer es multiplicar este 4 por esto de acá. ¿Sí? No podemos multiplicar el 4 por lo de aquí adentro, porque esto tiene un exponente 3. Pero este 4 sí podemos multiplicarlo por lo de acá, porque esto pues tiene un exponente 1 y no hay ningún problema. Entonces vamos a multiplicarlo. 4 por 5 son 20. Si quieren escribirlo en paréntesis, igual no hay problema. 4 por 5 pues son 20. La variable pues no le pasa nada, ¿no? 20x a la cuarta. 4 por menos 3 son menos 12. Igual, a la variable no le pasa nada. Se queda como x al cuadrado. Y el otro, pues es x a la quinta menos x al cubo más 3. Y el exponente 4 menos 1 queda como exponente 3. Ay, se me fue el negativo. Exponente 3. Ahí está. Y esta es la respuesta a la derivada de esta expresión elevada a una potencia. ¿Sí? Muy bien, ahorita vamos a ver un ejemplo más, que regresemos, porque ahorita nos va a sacar la reunión de Zoom. Regresando, pues vamos a ver un ejemplo más de este, ¿sí? Para que quede lo más claro posible, ¿sí? Como ya vimos la fórmula, vamos a hacer en un orden diferente, ¿sí? Ya vimos cómo es la fórmula, no es necesario, ya no va a ser necesario analizar qué es B y todo eso, vamos a derivarlo directo, ¿vale? Entonces vamos a